corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Puede tomar en su lugar. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios es bueno y Él nos habla, hermanos, a través de su palabra. Dios, hermanos, cada día sigue salvando a un alma. Cada día Dios está hablando a una persona. Cada día. Aquí nosotros, hermanos, vemos a través de la palabra que cómo Dios transformaba la vida de aquellos que creían en la palabra, en las escrituras. Aquí en este texto se lo encuentra, hermanos, que la gente se añadía sirviendo a otros dioses, sino que cuando el nombre de Cristo era exaltado, la iglesia empezó a crecer. La iglesia empezó a ver la mano de Dios. Cuando el Señor es exaltado, Dios empieza a hacer maravillas. El tema de hoy es la iglesia que nace cuando Cristo es exaltado. La iglesia que nace cuando Cristo es exaltado. A su nombre. Estos principios, amados hermanos, son principios de ver una iglesia que va prosperando. No está usando métodos para crecer. La iglesia primitiva, hermanos, impactaba a través de la palabra, predicándoles a comunidades, predicándoles a hermanos, ¿verdad?, a muchas personas, y ellos eran guiados por las sagradas escrituras. No usaban métodos modernos para hacer crecer una obra. Ellos no usaban, hermanos, métodos modernos como hoy. Dentro de las iglesias usan métodos modernos para que la gente venga. No, en el principio, la iglesia primitiva solamente llevaba la palabra, compartía la palabra a través del Espíritu Santo. La gente escuchaba, se compungían de corazones, venían a Cristo, recibían su palabra y se añadían a la iglesia y eran enseñados por la doctrina de Cristo. No eran llevados a enseñanzas a otros dioses. Ellos ponían atentos sus oídos a la palabra, a la enseñanza, porque solo Cristo es quien exalta y cambia y transforma la vida del ser humano. A su nombre. Vemos en el libro de Hechos, en capítulo 2, nos enseñan principios bíblicos de una manera como la iglesia iba avanzando. No eran métodos humanos, era el poder divino del Espíritu Santo que tomaba a la gente del corazón y los hacía temblar, y la gente sentía redargüimiento en su corazón y decía: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro le dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros. Hermano, y la iglesia tomaba la palabra. A su nombre. Ellos no usaban una estrategia humana para poder, hermanos, tender aquella red a las almas, sino que la Biblia dice, hermano, que Cristo, cuando era exaltado, entonces la gente se sentía, hermano, confrontado con aquella palabra, porque solamente Cristo hace temblar el corazón de los hombres. Solamente Cristo hace temblar el corazón del hombre. No lo hace ningún otro Dios. Solamente la sangre, el nombre de Cristo. A su nombre. Vemos, hermanos, a través de la Escritura, que el Espíritu Santo venía transformando vidas, transformando pueblos, y todo era una revolución. La gente se sentía amenazada, los sacerdotes se sentían amenazados porque no tenían seguidores y empezaron a perseguir a la iglesia. Pero la iglesia es indetenible. Millones y millones y millones han recibido la palabra y le están sirviendo al Rey Todopoderoso. Su nombre se llama
que venía prosperando. No importaba, hermano, el sistema donde ellos estaban. El sistema romano los quería agobiar, los tenía, hermanos, en maltrato, saqueaba lo de ellos. Pero, hermanos, el evangelio nadie nos puede quitar. El evangelio puede ver, hermano, el sistema de esta tierra, el sistema de este mundo puede, hermano, como mire, ser tan fuerte con los hombres, pero el evangelio no te lo puede robar, el evangelio no te lo puede quitar. Ningún presidente, nadie de las naciones puede quitar el evangelio de tu alma, el evangelio de tu corazón. Nadie lo puede robar. A su nombre cedemos la palabra a través, hermanos, de los tiempos. La iglesia se deja ver visiblemente de cómo el Espíritu Santo, hermano, enseñaba a los apóstoles, hermanos, a presentar el evangelio, un evangelio que restaura, un evangelio que cambia. No está usando, hermano, payasos en el altar, están usando a Cristo. Él es el exaltado, Él es el Dios todopoderoso, su nombre. Vemos que Pedro en su primer sermón se levanta y Pedro se pone en pie en medio de las congregaciones, en medio de la multitud de judíos y de los que venían de otras naciones. En el día del Pentecostés él se puso de pie y le dijo: a este Jesús a quien vosotros crucificáis, a quien vosotros crucificáis, Dios lo ha hecho Señor y lo ha hecho Cristo. Cuando el Señor es exaltado, cuando Cristo es exaltado, la iglesia empieza a tomar la palabra, los hombres empiezan a redarguir su corazón y empezaron a decir: Pedro, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Se sentían culpables de pecado, se sentían que ellos tenían la culpa de haber crucificado al Señor Jesucristo. ¿Cuándo pasó eso, hermano? Cuando dijo Pedro: Dios lo ha hecho Señor y lo ha hecho Cristo. Cuando el Señor es exaltado, viene el poder de Dios sobre la iglesia. A su nombre, de palma fuerte. Vemos este pasaje, hermanos, el nacimiento visible de una iglesia. Una iglesia venía creciendo y venía siendo enseñados con la palabra. La predicación del apóstol Pedro tenía un impacto sorprendente en medio de la raza, en medio de personas, hermanos, que venían de todos lugares, que estaban en Jerusalén. Pedro se puso en pie, hermanos, y el poder de Dios se movió a su nombre. Eso era primicia. Cuando los primeros vinieron a recibir la palabra bajo el poder del Espíritu Santo, ellos tomaron la palabra, hermano. Pedro está predicando bajo el poder del Espíritu Santo. Pedro está predicando, hermano, y el Espíritu está redarguyendo el corazón de los hombres para que vengan a Cristo. A su nombre. Cuando la multitud estaba siendo confrontada con la verdad, la Biblia dice, hermanos, que la gente empezó a compungirse, a sentirse culpable de la muerte de nuestro Señor y Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice en el texto 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Esa fue la primera palabra del apóstol Pedro. Él no mencionó otra cosa, no. Es que cuando el Señor es levantado, Dios empieza a hacer su obra. Cuando Él es exaltado, Dios empieza a hacer su obra. Dios lo ha hecho Señor. Sepa pues, le dijo Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros
Dios lo ha hecho Señor y Cristo lo ha hecho ungido, porque Él es el ungido de Dios. ¿Quién? Jesucristo. Él es Señor de señores. ¿Cuántos saben esto? Pedro no está suavizando la palabra. Pedro no está suavizando la palabra. Jesús fue crucificado por los judíos religiosos, por manos de inicuos, dice la Biblia. Los sacerdotes judíos son los responsables según la Escritura. La Biblia dice que Dios exaltó a Cristo. Dios el Padre exaltó a Cristo, hermanos, poniéndole autoridades sobre principados y potestades de esta tierra. A su nombre, Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores de la tierra. Su nombre es Dios todavía. El cristianismo comienza, hermanos, cuando Jesús es exaltado. El cristianismo empieza a ser reconocido entre los judíos. ¿Cuándo pasó esto? Cuando Pedro dijo: Dios lo ha hecho Señor y lo ha hecho Cristo. Entonces viene reconociéndose el Evangelio. Tú necesitas a ese Señor, tú necesitas a ese Dios, tú necesitas a Cristo. Ustedes son culpables, dijo Pedro. Pedro no se quedó quietecito y suavizando la palabra. Él predicó la Biblia, él predicó la palabra. Hermanos, el Señor, hermano, debe ser anunciado y predicado su nombre. Veo en la Biblia que la primera iglesia iba creciendo, no usando métodos, sino que era predicando las Escrituras, hablando, hermanos, bajo la unción del Espíritu Santo, impactaba el corazón de los hombres y la gente necesitada ponía atención, hermano, a la palabra. Cuando la gente cree, algo empieza a pasar. Cuando los corazones creen, ellos van a sentir, hermano, algo en su corazón, siendo, hermano, redarguido por el Espíritu Santo a su nombre. Hoy muchos quieren que Jesús los bendiga, hoy muchos quieren que Jesús los ayude, pero que, hermano, no quieren que Jesús los gobierne. Eso es lo que pasaba con ellos. Quieren a Jesús que bendiga, que los guarde, pero no quieren a Jesús que los gobierne. Yo quiero a ese Jesús que me gobierne en mis decisiones, en lo que hago y en todo lo que voy a mi vida. Necesito a ese Jesús, a su nombre. A ese Jesús nosotros debemos hermano, perseguir a ese evangelio, retener la palabra, hermano. Necesitamos a ese Jesús que gobierne nuestra vida. Hermano, no hay evangelio verdadero sin el Señor. No hay un evangelio verdadero sin el Señor. No hay un evangelio verdadero si no es a Cristo. No hay un evangelio verdadero si no tienes a ese Señor que gobierne tu vida. Aquel Cristo está siguiendo tú a su nombre. Si yo veo la Escritura, hermanos, de cómo Dios viene, hermano, levantando una iglesia, de cómo Dios, hermano, está obrando. El Señor dice, hermano, en su palabra, cuando la gente escuchó, hermano, esa palabra, se compugieron en sus corazones. No estaban usando un método, hermano, humano, estaban usando las Escrituras, la palabra, la palabra. Tú necesitas oír la palabra, la palabra, la palabra que te confronta, la palabra, hermano, que haga compungir el corazón a un arrepentimiento genuino. Yo necesito oír la palabra, no necesito, hermano, método humano, no, Señor. Yo necesito el evangelio verdadero, a ese Cristo que gobierne mi vida, que gobierne mi familia, que gobierne mis hijos,
ser nuestro Señor. Él quiere gobernar nuestra vida. Él no solamente, hermano, quiere apartarnos de algo, no. No vengo a buscar a Dios porque quiero que me aparte del problema. Dios te dice hoy, yo no solamente quiero apartarte del problema, yo quiero ser quien quiere gobernar tu vida. Yo quiero ser quien quiere penetrar en tu corazón. Yo quiero estar contigo, con tu familia, dentro de tu corazón. Dar el primer lugar que le pertenece al Rey de Reyes, a su nombre. Dele palmas al Señor. Corazones se compungieron cuando Pedro predicaba la palabra. Hermanos, todos se sentían, hermanos, heridos profundos. Sentían culpabilidad, sentían reprensiones, sentían, hermano, necesidad, y se pusieron a pensar: nosotros somos culpables, nosotros pecamos. Así es el verdadero evangelio, que va a confrontar al adúltero, va a confrontar, hermano, a toda perversidad. La gracia de Dios te va a confrontar. La gracia de Dios no va a estar de acuerdo con el pecado de los hombres. A su nombre. Gloria. Al oír esto, dice la Biblia, se compungieron de corazones. Al oír esto, se compungieron de corazones. Se sintieron heridos al escuchar el sermón de Pedro. Pedro les predicaba y se sentía en ellos que necesitaba de Cristo. ¿Cuántas veces Dios no te ha hablado? ¿Cuántas prédicas no has oído? ¿Cuántas palabras Dios no te ha dicho? Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Hoy es necesario, porque no tomará, hermano, de injusto por justo. Él viene pronto con su iglesia. Vemos que el Espíritu Santo, hermano, usó la palabra. El Espíritu Santo, hermanos, siempre va a usar la palabra para romper el orgullo humano. El Espíritu Santo siempre va a usar la palabra para romper el orgullo humano. Los judíos se sentían intocables, pero después llegó una palabra detonante, donde ellos escucharon aquella palabra. Había gente orgullosa en ese lugar, había gente soberbia en aquel lugar, pero la palabra rompe orgullo, rompe soberbia, rompe toda cadena. La palabra rompe toda ligadura. En el nombre de Jesús, esa palabra de nuestro Rey Todopoderoso. Hoy la iglesia viva, hermano, vive porque el evangelio está en su corazón. Usted no tiene ningún método humano, no vive por los coritos que usted canta, vive porque hay un evangelio que está llenando nuestra vida. Hay un evangelio que cada día está redarguyendo nuestra vida para servirle a Dios, hermano. La verdad no se debe cambiar, la verdad se debe predicar a su nombre. Cristo vive. La verdad no tiene que cambiar ese. La gente sintieron convicción, hermanos. Se sintieron compungidos. Sintieron, hermanos, convicciones. Se sintieron, hermanos, culpables. Antes de tú convertirte a Dios, necesitas ser confrontado con la palabra. No hay arrepentimiento si Dios no te haya compungido el corazón. No hay arrepentimiento si no hay tristeza de pecado dentro de tu corazón. No hay arrepentimiento si todavía no sientes tristeza por lo que haces o por lo que cometes. La Biblia dice que cuando ellos fueron compungidos, vinieron un arrepentimiento genuino en ellos a su nombre. Sin compungimiento no hay conversión. Yo necesito que la palabra me hable. Aunque se escuche fuerte y muy fuerte, yo necesito
no hay conversión. Donde no hay convicciones, arrepentimiento genuino, no hay arrepentimiento. Hay gente, hermano, que está siguiendo el evangelio, pero todavía vive en el pecado, todavía está siguiendo cosas rutinarias que saben que están mal delante de Dios. Dios te dice hoy, no sigas esa rutina de vida. Y dice que el cristiano, usted necesita sentirse confrontado con la palabra y recibir la palabra a su nombre. No te sientes libre si todavía te gozas en el lodo del pecado. Todavía necesita liberación de Dios, necesita que Dios cambie a su nombre. Observemos en la palabra, hermano. Todavía nosotros somos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Todavía nosotros somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, que cuando nos habla la palabra empezamos a llorar como un niño, a sentirnos tan pequeños. Todavía, hermano, a pesar que han pasado años, todavía sentimos, hermano, la palabra todavía da su impacto. Todavía la palabra, hermano, viene a ser, hermano, sensibilidad de nosotros. La palabra, hermano, viene para redarguirnos. La palabra todavía está siguiendo su impacto. Cuando siente la palabra de Dios que confronta nuestra vida, que confronta nuestro caminar, todavía se debe ser sensible al Espíritu Santo, hermanos. No debemos, hermanos, acomodarnos al pecado. No debemos, hermanos, acostumbrados a vivir en los pecados. No debemos vivir, hermanos, en el pecado todavía y tomarlo como una costumbre. Dios te dice, no, tú necesitas tener un renacimiento del Espíritu Santo en tu vida, porque ahí es donde viene el nuevo nacimiento. Si el hombre, hermano, todavía se goza del pecado, todavía no ha conocido el verdadero evangelio, porque Cristo murió por el pecado para lavarte, para restaurarte, para que, hermano, para hacerte hombre nuevo. Si yo veo la Escritura, hermanos, la respuesta, hermano, correcta al evangelio, ¿cuál es? La respuesta correcta al evangelio es arrepentimiento. La respuesta correcta al evangelio es arrepentimiento. No es algo superficial, solamente ver o solamente escuchar. No, Pedro dijo, ustedes han oído esa palabra. Ahora el paso segundo es arrepentimiento. Esa es la respuesta a la voz de Dios. Arrepentimiento. Dígame a tu lado, arrepentimiento. Y eso viene por fe, en el Hijo de Dios, a su nombre. Observemos en la palabra, hermanos. Pedro le dijo a aquellos hombres que estaban escuchando, hermano, el mensaje: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros. Si tú has escuchado la palabra, hermano, y te has arrepentido genuinamente, tienes que bautizarse, tienes que, hermano, arreglar su vida con Dios, tienes que conocer cuál es el verdadero evangelio. Hay gente que se han arrepentido según, pero no quiere bautizarse, no quieren tomar el paso de obediencia. Es necesario, porque eso no es de líder ni de pastor, es de Dios a su nombre. Se veo que Pedro, hermanos, no solamente le dice levante las manos o algo, no. Pedro no le dice a ellos, mire, solamente haga una oracióncita y ya, no. Pedro le confronta a ellos. Pedro le dijo, arrepentidos.
dirección. Arrepentimiento es que tu mente se direccione a Dios, que empiece a buscar a Dios, que empiece a caminar con Dios. Pedro le dijo: bautícense también. Tiene que ser algo público para que la gente vea lo que Dios está haciendo contigo. Así como Él fue crucificado públicamente, así también el hombre debe confesar su fe públicamente, exaltar el nombre de Cristo a su nombre, iglesia. Oh, te alabo, Jesús, te alabo, te alabo. Hermanos, en el arrepentimiento encontramos perdón de pecados. En el arrepentimiento, hermanos, encontramos perdón de pecado por la sangre de Cristo. A su nombre. Necesitamos convertirnos a Dios. Necesitamos, hermanos, tomar la palabra y recibir el Espíritu Santo, recibir el fuego de Dios. Necesitamos recibir eso a su nombre. Y cuando llega el Espíritu de Dios, tu vida va a cambiar, tu vida va a ser transformada. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús dijo: el Espíritu lo va a guiar, lo va a transformar, lo va a santificar. Mire, hermano, te vieron ayer como un drogadicto, como un borracho, como un adúltero, pero hoy te ven como hombre de Dios, predicando la palabra, diciéndole al mundo: fue Jehová, fue Jesucristo, fue el Señor quien da, hermano, es una obra. Sabemos, hermano, que la palabra, 3,000 personas se añadieron a la iglesia primitiva. 3,000 personas, 3,000 almas vinieron a los pies de Cristo. Y eso, hermanos, lo hace el Evangelio de Cristo. El Evangelio no solamente es creer, sino que es rendirse a Cristo. El Evangelio no solamente es creer, que el diablo cree, que el demonio cree, pero el Hijo de Dios, nosotros hemos recibido a Cristo. Necesitamos rendirnos a los pies de Cristo. No solamente tener un sentimiento de que Dios existe, con eso no llega nadie al techo. Nosotros necesitamos rendirnos a los pies de Cristo, a su nombre. Solamente tienen un sentimiento de Dios. Eso no se trata de tener sentimiento, se trata de rendirse a los pies de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ver las obras, para ver el gozo, para ver presencia, para ver frutos del Espíritu. A su nombre. Los hebreos en la Escritura, hermanos, que la fe genuina a Cristo produce frutos. La fe genuina produce frutos. La fe genuina produce frutos. Frutos a su nombre. No frutos invisibles, frutos visibles. Frutos que el hermano puede ver, que el amigo te puede ver, que el esposo te puede ver, que la esposa te puede ver. El Evangelio genuino produce frutos. Y es el primer fruto que Dios quiere en nosotros, de aquellos que escuchan la palabra. ¿Cuál es el primer fruto? Fruto de arrepentimiento,
en la comunión con otros, en el partimiento del pan, y en donde participaban en las oraciones. Había frutos de que ellos se habían convertido verdaderamente a Dios, perseveraban. Eran hombres perseverantes, hermanos. Y también la Biblia dice, no perseveraban por perseverar, no, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. A su nombre. ¿Y en dónde más estaban los hermanos? En el partimiento del pan. Cuando se habla del partimiento del pan, estamos hablando de la Santa Cena. Ellos participaban de la Santa Cena. Y no solamente la Santa Cena ni en perseverancia, también iban a la oración, iban a la oración, iban a la oración. No detenían nada. Y cada día buscaban a Dios, buscaban a Dios, buscaban a Dios. Es lo que dice la Biblia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, unos con otros, en el partimiento del pan, dice la Biblia, y en las oraciones. Ellos, hermanos, perseveraban, porque eso es lo que causa el evangelio genuino. No te quieres perder ningún culto, ninguna alabanza. Quieres, hermano, deleitarte en la presencia del Señor, a su nombre. Hermano, no, este hombre, estos que habían recibido a Cristo, nadie los podía detener. Estos hombres se convirtieron a Cristo, 3,000 personas, y estaban bien, hermano, porque esos son frutos de un verdadero, hermano, hombre que haya recibido la palabra, a su nombre. Nosotros debemos perseverar, buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios. Y Cristo, hermano, no va a tener su gloria. Cristo viene pronto por esa iglesia que está despierta y no por una iglesia que se dormida. Dios quiere despertar al mundo que busque a Dios, a su nombre. La Biblia dice que ellos perseveraban en la palabra, comían juntos. Ellos, hermanos, tenían una vida, hermanos, en cual había, hermanos, unidades. En aquellos hermanos partían el pan, recordaban el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque es lo que es la Santa Cena, es recordar. Esto lo haréis en memoria de mí, dijo Jesús, recordando lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Cada vez que ustedes coman y beban de esto, están en memoria de mí, dice el Señor. Cada vez que nosotros celebramos algo de la Santa Cena, recordamos, hermano, lo que Cristo hizo por la iglesia. Y no solamente recordamos, sino que también somos perseverantes, buscando a Dios en oración, en oración, en oración, a su nombre. Tenemos una iglesia que se está levantando, una iglesia que está marcando, hermanos, una era, algo nuevo. Y esta es la iglesia de Cristo. La iglesia estaba marcando algo diferente en la historia. Se estaba creando algo divino. No venía de los apóstoles, venía de la misma palabra, a su nombre. No era una iglesia de eventos, no era una iglesia donde se metían los payasos, hermano, a hacer su payasada. No, era una iglesia donde predicaban de Cristo. Era una iglesia donde se hablaba de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No era una iglesia que usaba métodos, no. Ellos iban a la oración, iban a los cultos, iban a buscar presencia de Dios, a su nombre. Dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria. Recibe Jesús. La iglesia no solamente es un lugar de visita. La iglesia no es solamente un lugar de visita.
iglesia no solamente vamos de visita, no. La iglesia es una familia que es regenerada por la sangre de Cristo. Yo no vengo por visita, vengo porque ahí está mi familia, que es lavada, limpiada con la sangre del Cordero. Voy a ver los que son amados. Ellos estarán en el cielo, yo también estaré en el cielo. Vamos a orar por el poder de Dios. La iglesia se levantará. No venimos a visitar y a ver qué pasa. Venimos porque mi familia, a su nombre. Sabemos, hermanos, que ellos perseveraban y no solamente estaban ahí como de visitas. Ellos tomaban a los hermanos como su familia, porque sabían que habían sido lavados con la misma sangre del Cordero. A su nombre, vemos que el crecimiento espiritual en ellos no vino por querer venir. Era la iglesia constantemente buscaban a Dios. Eran perseverantes. El crecimiento espiritual, hermano, viene con constancia. Búsqueda y búsqueda de Dios. No viene por venir. Miren, yo les voy a decir algo. La madurez espiritual no está en los dones, no, porque hay hombres que tienen dones, pero no son maduros todavía. Pero hay cristianos y hermanos que son perseverantes y dan frutos de arrepentimiento, frutos de conversión, frutos de Dios. Búsquelo, dones, claro, búsquelo, pero procure dar frutos a su nombre. Observemos que la iglesia era añadida. No era una iglesia, hermanos, que estaba constantemente, no era una iglesia, hermanos, acomodada. Era una iglesia perseverante, una iglesia que amaba caminar en el temor de Dios. A su nombre. Era una iglesia que amaba a caminar en el temor de Dios, hermano, y bajo la influencia del Espíritu Santo. Ellos caminaban buscando a Dios, pero ellos en su espíritu sentían presencia de Cristo, presencia de Dios. La iglesia, hermano, la Biblia dice que cuando Pedro predicaba la palabra, sobrevino un gran temor sobre la gente. Cuando miraban el poder de Cristo, cuando ellos hacían, hermano, cuando Dios empezaba a hacer sus señales a través de la palabra, la gente era cambiada, transformada. Vino un gran temor sobre aquella gente, hermano, en que nosotros debemos tener temor reverente también hacia el Señor Jesucristo. El hombre debe tener temor hacia el Señor, a su nombre. ¿Cuánto ha recibido un milagro de Cristo? ¿Cuánto ha recibido un milagro de Cristo? Le clamó a Dios y recibió el milagro. Le clamó a Dios y algo pasó. Algo vino a transformar. ¿Cuánto ha recibido ese milagro que Dios puede hacer por aquellos hombres reverentes que buscan a Cristo y creen en su palabra? Eso que quiere Dios, a su nombre. Hemos visto la mano de Dios moverse. Hemos conocido, hermanos, que Dios todavía puede hacer cosas grandes. Dios empezaba, hermanos, a regenerar aquella vida de aquellos hombres. Nadie vivía por sí mismo, solo, lejos y apartados, no. Ellos no vivían solos, ellos se reunían, buscaban junto a Dios. Ellos no se aislaban, ellos no estaban lejos, no, procuraban reunirse, porque esto es principio bíblico. Ellos procuraban reunirse, ellos procuraban servir a Dios, caminar juntos, esperar la venida de Cristo juntos. Mi hermano, tenga cuidado con aquella doctrina que
persevera? ¿Para qué perseveras en una iglesia? Esa doctrina es diabólica, porque no es bíblico. No es bíblico, señores. No es bíblico, señores. Hay que congregarse. Hermanos, Dios siempre se conduce congregados. Por eso es que la iglesia son ovejas. Son ovejas. Y una oveja no puede caminar solo. Necesita un gobierno. Necesita ser direccionada, ser guiada a través de la palabra. A su nombre es necesario buscar a Dios. Dígate por tu lado, busque de Dios. Esto no lo digo, hermanos, por mi propia cuenta, sino que yo lo veo en la palabra. Yo lo veo en la escritura. Yo veo esto, hermanos, a través de la palabra, hermanos, como Dios empezaba a orar, hermanos, como Dios empezaba, hermanos, ver una iglesia progresiva, levantar una iglesia, hermanos. Entonces vemos que cuando ellos, hermanos, escuchaban a Dios, hermanos, y se predicaba la palabra, hermano, vino presencia de Dios, hermano, la presencia de Dios. Y es nuestro consuelo también, trae felicidad y alegría en medio de la tristeza y de dolor. A su nombre. Mire lo que dice el verso 44. Y todos los que habían creído estaban como hermanos. Leemos conmigo. Y todos los que habían creído estaban juntos, tenían una comunión, tenían en comunión todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según las necesidades de cada uno. ¿Cómo estaba la iglesia? La iglesia, la Biblia dice que la iglesia era tomado por Dios, pero la iglesia estaba como hermanos, se reunían. Ellos empezaban a buscar a Dios manteniendo la fe viva. Por eso es que el apóstol Pablo escribe a los filipenses: ¿cómo están vosotros combatiendo en la fe del evangelio? Es necesario estar en un solo espíritu, combatiendo contra el pecado, contra la mentira, contra las hechanzas del diablo y con todo lo que proviene. La iglesia debe estar unida, combatiendo hombro con hombro, siguiendo adelante, porque es lo que Dios dice. La iglesia tiene que avanzar, hermanos, peleando contra el pecado. La iglesia tiene batallas. La iglesia tiene batallas. El amor, hermanos, entre los hombres, el amor entre ellos empezaba a resaltar, hermanos. El Espíritu Santo empezaba a obrar en la iglesia. No era un amor superficial, sino que era un amor genuino. Se reunían juntos y empezaban a buscar de Dios juntos. Eso significa que se amaban. Estaban ahí porque ellos sabían que el mismo amor que tú sientes es el mismo amor que yo siento. Había un amor fraternal, un amor entre hermanos, un amor que había, hermano, Dios lo había hecho. El amor verdadero viene de Cristo. Una iglesia que glorifica a Dios, hermano, va a exaltar a una nación. Una iglesia que confiesa del Señor, habla de Cristo, va a poner en alto, hermano, algo grande a su nombre. La iglesia empezaba a exaltar el nombre del Señor. Mire lo que dice el maestro: perseverando unánimes. ¿Cuándo perseveraban, hermanos? Cada día en el templo y partiendo el pan de las casas, comían juntos con alegría y con qué, hermanos, con sencillez de corazón. Ellos
perseveraban. Son cosas resaltantes, hermanos, en esa palabra. El Señor añadía, hermano, a la iglesia. El Señor añadía. Había gozo, había unidad, había esa confraternidad entre hermanos, había, hermanos, ese amor. Perseveraban cada día, estaban dados al Evangelio, y ese es lo que Dios demanda. Aquí no nosotros perseveramos cada día, hermano. Aquí tenemos culto nosotros casi 4 días nada más. Lo que es martes, miércoles, viernes, sábado y domingo tenemos servicio. Debemos ser perseverantes también nosotros, buscando a Dios, hermano, en perseverancia a su nombre. No debemos quedarnos, hermano. Una iglesia tiene que glorificar a Dios, tiene que caminar en unidad. Había testimonio en la iglesia, testimonio de hombres que habían sido cambiados y transformados, hermanos. Dios daba crecimiento. Empezaron con 3,000, después llegaron a 5,000 y después se añadieron más, porque una iglesia unida, una iglesia con la fe en Cristo, hermano, va a haber cosas grandes del Rey de Reyes a su nombre. La iglesia no se promovía por sí solo. La iglesia no se promovía por sí solo, no. La iglesia era respaldada por Dios. La iglesia no se promovía porque quería promoverse, sino que la iglesia era promovida y respaldada por Dios. El crecimiento verdadero, hermano, no viene de algo subticio, hermano, algo, hermano, literario, no. Es el poder divino moviendo, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras. El hombre orgulloso y duro, con la oración, Dios empezaba a romper cadenas. Dios, hermano, empezaba a ser honrado. Cuando Dios es honrado, Cristo empieza a reinar. Cuando Dios es levantado, cuando Cristo es levantado, cuando el Señor es levantado, entonces Cristo va a ser exaltado a su nombre. Por eso usted y yo y todos necesitamos exaltar el nombre de Cristo para que Él sea alabado su nombre. Necesitamos honrar a Dios, hermanos. Necesitamos buscar a Dios, porque donde Cristo, hermano, reina, donde Cristo reina, hermanos, Dios va a añadir más. Donde Cristo reina, Dios va a añadir más. Donde Cristo reina, Dios va a añadir a los que han de ser salvos. La palabra de nosotros nos enseña un diseño de la iglesia primitiva, de cómo la iglesia primitiva, hermanos, iba avanzando. Donde Cristo reina, Dios va añadiendo a los que van a ser salvos. Hermano, la Biblia dice que los hermanos, buscaban a Dios, caminaban con Dios. Ellos, dice la Biblia en 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, los que habían de ser salvos. Cuando Dios añadía a la iglesia, es cuando la gente empieza a darle reverencia a Dios, exaltar el nombre de Cristo. Dios va a añadir más a los que van a ser salvos. Necesitamos una iglesia que tome reverencia a la palabra de su nombre. Lo veo, hermanos, esto es la palabra y me doy cuenta de la manera en que Dios nos está enseñando una
oración, búsqueda, presencia. Eso necesitaba la iglesia. No necesitaba poner bailarines al frente. No necesitaba poner, hermano, que hagan brincar, hermano. Oh, hermano, no. Hermano, la iglesia primitiva no ponía jóvenes donde empezaban a dar vuelta. No, Señor. La iglesia primitiva predicaba la palabra, hablaba de Dios con autoridad y era confundido el corazón de los hombres. A su nombre. No necesitaban tomar nada para creer. Solo necesitaban un corazón con atención. Dios solo necesita corazones que atienden a su voz para ver su poder. Dios solamente necesita corazón que le crea, corazón que diga: yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Pues tú vas a conocer lo que es la esencia de Dios y yo empezaré a orar a su nombre. Es una iglesia, hermanos, que nos marca a nosotros principios y nos damos cuenta que una iglesia no nos está marcando un método de cómo, hermanos, ¿verdad? Pertenecemos. Nos marca, hermanos, una manera abierta, ilustrada, hermanos, ¿para qué? Para que la iglesia vea. La verdadera iglesia no necesita poner show, hacer eso y hacer lo otro, no. Solo necesita someterse a Dios, oración y ayuno, oración y ayuno, buscar al Señor de día y de noche, de día y de noche, para que le impacte la palabra y se sienta, hermano, como, hermanos, el Espíritu Santo va a ser lo suyo. La iglesia primitiva se conocía de esa manera. No hacía algo, hermano, como para distraer, hermano, para mantener a la gente dentro de la iglesia, no. Ellos solamente hablaban la verdad y no la cambiaban. Solamente hablaban la verdad. Y llegaban judíos, y a veces, hermano, judíos que conocían la ley, y al escuchar este mensaje decían, ellos se crujían los dientes cuando predicaba Esteban. Hermanos, los sacerdotes, dirigentes de la nación, ellos solamente se mordían y decían, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hermano, el que el diablo quiere que crujir los dientes a su nombre. El diablo cruje los dientes cuando la iglesia está firmes en el Señor a su nombre. Necesitamos, hermanos, ser perseverantes y buscar a Dios. Necesitamos ser perseverantes y buscar a Dios. Yo sé que usted ha recibido a Cristo. No se quede solamente con la confesión de fe, porque yo veo una iglesia que está predicando un evangelio genuino. Ellos no solamente lo oyeron, sino que ellos dieron otro paso. Se arrepintieron, se bautizaron, perseveraban y estaban unidos y oraban juntos y buscaban a Dios juntos, esperando la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la iglesia que va al cielo, que busca, que no se ha quedado con una confesión de fe, no. La iglesia ha marcado la diferencia en cambio, en transformación, en búsqueda, en cambio genuino. La mujer puede ver lo que Cristo ha hecho en ti, el hombre ve lo que Cristo ha hecho en ti. Todos están viendo lo que Dios ha hecho. Ayer fuimos borrachos y drogaditos, fuimos borrachos y drogaditos. Hoy somos siervos de Dios para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él viene pronto, Él viene pronto. Él viene pronto. Vamos a decir el nombre de Jesús.
Biblia dice que la iglesia crecía y se añadían hermanos, se añadían personas. El día de hoy también damos gracias a Dios, hermanos, porque el Señor también sigue añadiendo a su cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, que ha sido llamado y transformado por su gracia. La Biblia dice, hermanos, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo voy a hacer pasar, hermanos, a los muchachos que hoy, hermanos, ¿verdad?, quieren añadirse a esta congregación. Ellos quieren ser miembros de la iglesia. Y yo los hago pasar vengan al frente, hermanos, perfectos aquí delante de los hermanos. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Pónganse aquí al frente viendo al pueblo para que lo conozca el pueblo. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. La Biblia dice, amados hermanos, en Efesios 2:19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Desde hoy, hermanos, esta es su casa espiritual. Es su casa espiritual, donde se busca la presencia de Dios y donde también, ¿verdad?, hay compromisos para cada miembro de la iglesia. Cada persona que quiere, hermano, ser miembro de esta iglesia, se le cuenta, hermano, ¿verdad?, que hay compromiso. La palabra siempre lo estará escuchando, siempre te va a confrontar la palabra de Dios. Y hay una iglesia que también te ama de todo corazón. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está esa iglesia en el nombre de Jesús? Hay una iglesia que ha sido transformada y cambiada por el poder de Dios. Hay compromisos, pero también hay una iglesia. Por eso es que en el libro de Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas